Me preguntaron otra vez esta mañana. Yo les dije que mejor empezamos por el principio. La primera vez que me lo preguntaron fue en un consultorio del seguro, con una hoja fotocopiada torcida. Del 1 al 10, ¿cómo durmió? Yo dije 6, y no sabía cuánto era 6. Lo dije solo porque la doctora tiene el bolígrafo en la mano. En el colegio yo llegaba primero al aula, porque entrar cuando ya había gente adentro era peor. Comía en el mismo lugar todos los días, uno donde no hubiera que elegir con quién sentarse. Cuando alguien organizaba algo yo decía que no podía, y decir que no podía me daba un alivio inmediato, y al rato dejaron de preguntarme. Nadie me hacía nada. Ese es el punto. En la casa había ruido. Mi papá y mi mamá tenían una conversación que llevaban años teniendo y que se interrumpía cuando yo pasaba por la sala. Uno aprende a caminar rápido por su propia casa. Para cuando me gradué ya no había nada que dejar de hacer. Ahí llevaba 4 meses sin poder terminar de ver una película. No es que me aburrieran. Es que a los 20 minutos me daba cuenta de que no había estado viendo nada, que había estado sentado, y que si alguien me preguntaba de qué se trataba yo no iba a poder contestar. Lo mismo con la comida. Terminaba el plato y no me acordaba de qué había comido. Mi mamá cocinaba y me preguntaba si estaba bueno y yo decía que sí porque decir que no tenía sabor era una conversación que no tenía fuerzas para empezar. Bañarme era caro. Esa es la única forma en que lo puedo explicar. Me sentaba en la orilla de la cama y hacía la cuenta de cuánto me iba a costar pararme, y casi siempre no alcanzaba. Un día puse una canción que me gustaba desde el colegio y esperé la parte que me gustaba. Llegó la parte y no pasó nada. Ese día fue el que me llevó al consultorio, no los 4 meses. La doctora terminó de llenar la hoja y me dijo el nombre. Trastorno depresivo mayor. Lo dijo como quien lee un resultado de laboratorio, sin bajar la voz, y siguió escribiendo. Me recetó algo. Me dijo que no iba a sentir nada al principio. Que probablemente en las primeras semanas hasta me podía sentir peor. La cita de control era en un mes. Salí de ahí con una receta y con una fecha. Tomé la pastilla 18 días seguidos. Náusea en la mañana. Sueño a las 3 de la tarde. Y nada más. 18 días de tomarse algo puntualmente para seguir exactamente igual. El 19 me llegó el mensaje. Eran como las 11 de la mañana y yo estaba acostado con el teléfono en el pecho. Y entonces mi celular vibró. Por curiosidad quise ver qué era y era de esos mensajes de texto que tenían 4 dígitos, los cuales eran 4402, sin nombre, sin operadora. Bienvenido al juego de la felicidad. Responde y gana. Me reí, pero no de gusto. Llevaba 4 meses sin sentir nada y el mundo me estaba mandando publicidad de la felicidad a un peso el mensaje. Lo borré. A la 1 llegó otro. Lo borré. A las 4 llegó otro y ahí escribí de vuelta. Le escribí directamente que se fuera a la mierda porque sabiendo cómo yo estaba, ver ese mensaje como 3 veces parecía una burla muy bien planificada. No contestaron. Y esto lo digo porque después importa. Esa tarde estuve como 40 minutos con algo parecido a la rabia. No es un buen sentimiento. Pero yo no me acordaba de la última vez que había tenido uno completo de principio a fin. Ese mensaje volvió a las 11:30 de la noche. Yo estaba despierto. Y decía lo mismo, pero en este caso me incluía una primera pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Me quedé viendo eso un rato. Yo tenía 19 años y me estaban preguntando la capital de Francia. Contesté París. Aunque eso fue más por burla que por otra cosa. Como se le contesta a un borracho en la calle para que se vaya. Llegaron 4 más. ¿Cuánto es 7 por 8? ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Cuántos continentes hay? ¿En qué año llegó Colón a América? Las contesté todas en 10 minutos. Después llegó uno que decía que había ganado, y luego uno con un código de 5 dígitos y el nombre de una farmacia a 3 cuadras de mi casa, de las que abren toda la noche y tienen la vitrina con reja. Fui en pijama. Esa parte tampoco la voy a adornar. Fui en pijama a las 12:20 de la noche a canjear un código que me mandó un número sin nombre, y en el camino me iba diciendo que era curiosidad, porque de todas maneras estaba seguro de que no iba a pasar nada y me iba a regresar a casa. En lo que llegué a la farmacia, le enseñé el código al muchacho, lo leyó, se metió atrás, y volvió con una pastilla suelta. No me pidió receta y no preguntó nada. Yo tampoco pregunté. Me la tomé en la vereda, antes de llegar a la esquina. A los 20 minutos iba caminando de regreso y me di cuenta de que iba rápido, perdido, y tenía ganas de que amaneciera para hacer algo. 4 meses.
y me lo devolvieron por un peso el mensaje y una pregunta de geografía. Dormí 6 horas seguidas. En la mañana no me tomé la pastilla de la doctora, porque se me hizo tarde y pensé que un día no era nada. El segundo día esperé el mensaje, teniendo en cuenta de que el primer día lo insulté y el segundo día a las 11 de la mañana yo tenía el teléfono en la mano viendo la pantalla apagada. El mensaje llegó a las 11:15. 5 preguntas y un premio. Ese era el trato y nunca cambió. Contestaba a las 5, me llegaba el código, iba a la farmacia. El muchacho del mostrador ya no leía el papelito completo, le bastaba con los primeros 2 dígitos. El mensaje del código traía siempre la misma línea abajo. Felicidades. Sonría. Yo ni la leía. Era como el pie de página de las promociones, esas cosas que vienen escritas para que parezca que hay alguien del otro lado. Las preguntas empezaron a subir a la semana. Ya no era la capital de Francia. Eran acertijos, series de números, cosas de esas que uno tiene que anotar. Compré un cuaderno de cuadros. Me sentaba en la cocina a las 10 de la noche con el cuaderno abierto y el teléfono al lado y anotaba. Y me estaba yendo bien. Me iba tan bien que fui a pedir trabajo a una ferretería y me lo dieron. Ordenaba tornillos por medida 8 horas al día y no me importaba, me gustaba tener algo que ordenar. Volví a hablar con un tipo del colegio que me encontré en la parada. Terminé una película entera, una que ya había empezado 3 veces. Mi mamá me dijo un domingo que me veía bien. Me dijo: te veo bien, hijo. En un mes fui a la cita de control. Me dieron la misma hoja fotocopiada. Del 1 al 10, ¿cómo durmió? Puse 9. La doctora leyó la hoja y me dijo que qué bueno, solo había que darle tiempo y me hizo la receta de otro mes. Salí con esa receta y no la compré. Todavía tenía la caja anterior casi llena en la repisa, aunque después me despertaba con la mandíbula dura, como si hubiera estado apretando toda la noche. Pensé que era el colchón. Una madrugada me levanté al baño y prendí la luz y me vi en el espejo. Y tenía la cara así. La mandíbula dura me subía a las comisuras. No era una sonrisa, era la cara de alguien haciendo fuerza. Pero de lejos, en un espejo, a las 4 de la mañana, era una sonrisa. Me quedé viendo eso más rato del que debía. Me la aflojé con la mano y se fue. Apreté a propósito y volvió. Luego dormía menos. Hubo momentos en donde dormía al menos 3 o 4 horas, y si me despertaba a las 4 y me levantaba a hacer algo. Lavé la moto de mi papá a las 5 de la mañana un martes. Él salió a ver qué era el ruido y no dijo nada, se quedó parado en la puerta mirándome. 2 noches después fue el tomacorriente del cuarto. Estaba acostado con la luz apagada y lo vi. Los 2 agujeros y la ranura de abajo. Una cara sonriendo. Me dio risa. De verdad me dio risa, me acuerdo de que me reí solo en la oscuridad, porque es una tontería que ve cualquiera, es una cara que está ahí y todo el mundo la ha visto alguna vez. Al día siguiente encontré otra en la parrilla de una camioneta parqueada afuera de la ferretería. Y otra en el trapeador colgado atrás del baño. Empecé a encontrarlas seguido. Así estuve como 3 semanas. 5 preguntas, el código, la farmacia, y de noche el cuaderno. Aunque una de las preguntas que fallé fue una de lógica. 3 cajas, 3 etiquetas, todas las etiquetas están mal. La leí 8 veces y anoté las 3 opciones en el cuaderno, contesté la del medio. No llegó el código. Llegó un mensaje que decía que había perdido el premio y que mañana había preguntas nuevas. Nada más. No hubo castigo, simplemente nada. Y ese día fue el peor de todo lo que llevaba en el año. No fue como los 4 meses, esto era otra cosa. Me temblaban las manos en la ferretería y se me cayó una caja de bisagras, y el dueño me preguntó si estaba enfermo. A las 2 de la tarde me senté en la bodega y no pude pararme, y esta vez no era caro pararse, era que no podía. En la noche me acosté a las 7 y a las 9 seguía con los ojos abiertos haciendo la cuenta de cuántas horas faltaban para las 11 de la mañana. Al otro día contesté las 5 en 4 minutos. Llegó el código y abajo la línea de siempre. Felicidades. Sonría. Y cuando iba en el bus para la ferretería, con el código anotado en la mano, había una señora sentada enfrente con la cara vuelta hacia la ventana. Estaba sonriendo. A la señora del bus la miré hasta que se bajó, no me pareció grave. Me pareció que la gente sonríe. Las preguntas cambiaron como a los 2 meses. Un jueves en la noche abrí el mensaje y decía en qué año se mudaron ustedes a esa casa. Me quedé un rato con eso. Después contesté, 2004. Correcto. La siguiente fue cómo se llamaba la maestra de quinto. Contesté, Ángela. Correcto. La siguiente fue de qué lado de la cama duerme tu papá. Contesté, derecho. Correcto. Después vinieron las que no se podían comprobar. ¿Cuántas personas pensaron en ti hoy?
¿Cuántos de tus compañeros de colegio se acuerdan de tu nombre? ¿Cuántas personas te sonrieron hoy? Esa última la contesté con un número inventado, puse 4. Correcto. Y ahí es donde yo cambié, aunque en ese momento no lo hubiera dicho así, porque si contestar 4 era correcto, entonces había una respuesta verdadera. Entonces se podían contar. Al otro día salí a contar. Salí temprano y me fui caminando en vez de tomar el bus, por la avenida, donde hay más gente. Iba mirando caras, y había muchas más de 4. El de la panadería, 2 muchachas en la parada, un tipo esperando el cambio, una mujer con un niño de la mano. Llegué a la ferretería con 16 y no eran ni las 9 de la mañana. Empecé a llevar la cuenta en el cuaderno en las hojas de atrás, donde antes hacía las series de números, ahora, se me llenaron de rayitas. En la ferretería duré 3 semanas más, y el dueño me dijo que me fuera un viernes, no me dio motivo, pero yo sé cuál fue. Recuerdo que un señor vino a pedir 3 metros de manguera y mientras yo cortaba se sonrió por algo, no por mí, por algo suyo, y yo le pregunté por qué se estaba riendo. Se lo pregunté 2 veces. Ya para entonces yo dormía 3 horas, después 2, después había noches en que no y la mandíbula la tenía dura todo el día, no solo al despertar. Me miré en el espejo del baño una madrugada y tuve que aflojarla con la mano. Una noche llegó la pregunta que me partió en 2. ¿Cuántos años tienes? Contesté, 19. Incorrecto. Me senté en la cama con el teléfono en la mano. Leí el mensaje otra vez. Volví a escribir 19 y lo mandé de nuevo y llegó la misma palabra. Yo no dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Y no era por miedo, era porque si eso estaba mal, entonces yo había estado contestando mal otras cosas, cosas que no me habían corregido todavía. Por lo tanto, había un puntaje que yo no estaba viendo y esto no había empezado el día del primer mensaje. Ahí fue cuando entendí que el juego no estaba en el teléfono, porque en el teléfono era donde me mandaban las preguntas fáciles y las difíciles estaban afuera, en la calle, en las caras de la gente, y yo llevaba semanas respondiéndolas sin saber qué contaban. Lo peor es que yo iba ganando. Digo esto porque, la ciudad entera me estaba sonriendo, todos los días, cada vez más, y yo era el único que se había dado cuenta. El sábado llegó el código a las 11:30 de la mañana. Lo anoté en la mano porque el cuaderno ya no lo tenía. Me puse los zapatos sin medias y salí a caminar 3 cuadras, y cuando llegué a la farmacia, había cola. 5 o 6 personas. Yo estaba en la mitad con el código escrito en la mano, y me acuerdo de que estaba contando sonrisas todavía. Veía a la cajera, un tipo con una receta, la señora de adelante que le hablaba a alguien por teléfono. Conté 11 sonrisas desde que salí de la casa. El ruido vino de la calle. No fue fuerte, fue un golpe seco y después nada, ni gritos ni frenada, y vi que toda la cola se dio vuelta al mismo tiempo. Alguien dijo atropellaron a un señor. Lo que yo vi fue espaldas y afuera gente que ya venía corriendo desde la otra vereda, y alguien dijo llamen a una ambulancia. No vi lo que había en el piso. Nunca lo vi. Después se voltearon. Uno por uno se fueron volteando hacia adentro otra vez, porque afuera ya no había nada que hacer y adentro había un cuarto lleno de gente parada. Se me quedaron viendo. Todos. Cada cara del local vuelta hacia mí, tensas, con la mandíbula apretada. 12. 13. 14. Y yo me estaba riendo. Llevaba un buen rato y estaba parado en la mitad de una farmacia con el código escrito en la mano riéndome con los dientes apretados. La mujer que me habló era la que estaba en la puerta. No me gritó. Se quedó ahí y me dijo, ¿qué te pasa? Y el resto no dijo nada. Eso fue lo peor. Solamente dejaron de mirar hacia afuera y se quedaron mirándome a mí, y una señora que tenía un niño de la mano, lo jaló para el otro lado del mostrador sin dejar de verme. Luego se me subió el calor a la cara, se me cerró el pecho y me zumbaron los oídos y sentí las manos frías, sentí todo, sentí muchísimo, sentí más en esos 10 segundos, que en los 4 meses enteros. Yo pensé, se está acabando. Me toqué la cara, tenía los dientes apretados y tuve que aflojarlos con la mano. Hice la cuenta, la última había sido a las 11:30 del día anterior. 23 horas. Nunca me había durado tan poco. Saqué el teléfono ahí mismo, parado en la fila, con toda esa gente viéndome, y me puse a escribirles. No llegó nada. Salí caminando hasta llegar a mi casa y me senté en la cama con el teléfono en la mano, esperando. No llegó a las 11:30. No llegó al otro día. El segundo día empecé a temblar y no paré. Quiero decir que no es como tener frío, es como si por dentro en todos tus huesos te estuvieras congelando. Vomité 2 veces sin haber comido. Me dolía la piel. Me dolía la piel de tenerla puesta. Y no podía dejar de contar.
Eso fue lo peor de todo, que aunque estuviera tirado en el piso del cuarto sin poder pararme, la cuenta seguía. 41. 42. Contaba las de la calle desde la ventana. El tercer día salí a la avenida a buscar más, porque me faltaban, porque si llegaba al número me iban a volver a escribir. De eso me acuerdo poco y en pedazos. Me acuerdo de haberle preguntado a un tipo por qué se estaba riendo. Me acuerdo de una mujer que se metió a una tienda y trancó la puerta. Me acuerdo de que había mucha gente parada mirándome y de que yo iba bien, iba ganando, iba en 70 y algo. Después estaba mi mamá. Después estaba mi tío. Después estaba adentro de una camioneta que no era de nadie que yo conociera. Y aquí es donde estoy. Aquí adentro me hacen preguntas todos los días. Eso es lo que nadie entiende cuando les digo. Vienen en la mañana con una hoja y me preguntan del 1 al 10 cómo dormí. Me preguntan si sé qué día es. Me preguntan quién es el presidente, me preguntan que reste 7 de 100 y siga restando, me preguntan que repita 3 palabras que me dijeron hace 5 minutos. Son las mismas preguntas. Empezaron fáciles, como afuera. Y ya van subiendo. Yo las contesto todas. Las contesto bien y en voz alta y despacio para que las anoten completas, porque sé cómo funciona esto y sé que hay un puntaje aunque no me lo enseñen. Llevo 3 meses sin fallar una, y las caras de aquí adentro sonríen. Todas. El de la mañana que trae los vasitos, la que anota, el doctor que viene los jueves y se sienta con las manos así. Sonríen igualito que las de la farmacia. Un jueves el doctor me preguntó qué creía yo que me había pasado. Y por un segundo, mientras buscaba cómo contestarle, se me ocurrió que a lo mejor todo esto me lo estaba haciendo yo solo. Un segundo. No más. Porque después abrí la boca y lo que salió fue el número 4402. Le dije que lo marcara. Que antes de que me trajeran yo lo marqué y timbró, y que contestó una señora que dijo que el servicio había sido dado de baja y dijo gracias por haber participado. Él lo anotó en la hoja. No lo marco. Que lo marquen. Que lo marquen y la escuchen, y después vienen y me dicen que eso no existió. Mi mamá viene los domingos. No me trae el teléfono. Se lo he pedido 14 veces. Porque falta poco. Yo lo sé porque las preguntas ya casi no las puedo contestar de memoria, ya me están costando, y eso pasa cuando uno está cerca del final. Y cuando llegue la última pregunta que no se pueda contestar, ahí van a tener que darme el premio. Se llama el juego de la felicidad. Está en el nombre. Por fin voy a sentir algo.